¿Qué tal, amigos? Esto es el canal del profesor Odilon, tu canal, tus clases en línea. Para todos nuestros alumnos a distancia, vamos a ver el día de hoy la identificación de componentes de un sistema de inyección electrónica, computadoras, actuadores y sensores. Acompáñenme. Los componentes que vamos a identificar del sistema de inyección electrónica es de una Yamaha R1 modelo 2002. Son de las primeras que iniciaron con el sistema de inyección electrónica y que aún cuenta con un cuerpo de aceleración que parece carburador, pero no lo es. Vamos a identificar primero que nada nuestra computadora. Esta es la computadora, se encuentra por debajo del asiento. Aquí está la computadora, obviamente con una gran cantidad de cables que son referente a cada uno de los componentes que intervienen en ella. Esa computadora cuenta con un testigo, que es este. Este es el testigo que nos va a indicar que existe un problema en nuestro sistema de inyección electrónica. Aquí me está apareciendo, me está destellando el indicador de gasolina, pero pues no tenemos tanque y por esa razón no está registrando lo que viene siendo el flotador. Por eso está destellando, indicando que existe un problema con respecto a la gasolina, pero eso no es problema porque no tenemos tanque. Esta computadora va a recibir información de distintos sensores. Sensores que detectan la temperatura del motor. Detectan temperatura, que bien puede ser de motor o bien pueden ser de temperatura de aire. En este caso vamos a contar con un sensor en la caja del filtro de aire, con un sensor de temperatura de aire. Este es el famoso IAT. ACT, como quieran llamarlo, pero detecta la temperatura que existe o la temperatura de aire que está entrando a nuestro motor. Sensor de temperatura del aire. Asimismo, vamos a contar con un sensor de temperatura del motor. Ese sensor de temperatura del motor lo vamos a tener por otro lado. Sensor de temperatura del aire, que obviamente le va a mandar la información a la computadora de cómo se encuentra precisamente esa temperatura, y de acuerdo a ello la computadora puede hacer ajustes, que en su momento se les va a explicar qué función realiza, cómo se comprueba, cuáles son las posibles fallas, cuál es su diagrama eléctrico y principalmente cuál es el código de falla que puede generar ese tipo de sensor. También tenemos o contamos con el sensor de temperatura, y el sensor de temperatura va a ser de agua. En este caso se le puede llamar ST, se le puede llamar CTS o simple y sencillamente sensor de temperatura del refrigerante, y lo vamos a encontrar en esta parte. Otro de los sensores, repito, es el sensor de temperatura. Aquí lo tenemos. Este es el sensor de temperatura del refrigerante. Este sensor es uno de los, todos son importantes, pero con respecto a temperatura, este es uno de los sensores más importantes. Normalmente se va a encontrar en el block del motor. Y claro está, como cualquier sensor que es electrónico, puede tener diferentes tipos de fallas. Está expuesto a la temperatura, puede tener diferentes tipos de falla, y la computadora también va a generar un código relacionado a ese sensor. ¿Cómo se comprueba? En su momento lo vamos a realizar. ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuáles son sus síntomas? En su momento también se van a analizar para poder ir paso a paso, componente por componente. Estamos identificando sensores. Vamos a encontrar también otros sensores de posición. En este caso vamos a contar con un famoso sensor de posición de la mariposa de aceleración, que es el famoso sensor TPS. Y ese lo vamos a encontrar a la altura del cuerpo de aceleración. Y en este caso es este el sensor.
Voy a alumbrar un poco para que se alcance a distinguir. Es este el sensor de posición de la mariposa de aceleración. Si nosotros movemos la mariposa, voy a abrir este diafragma. Vamos a ver internamente cómo está. Y voy a acelerar. Prácticamente este cuerpo de aceleración se comporta como carburador, pero ya no cuenta con espreas. Ya no hay espreas de baja, ya no hay espreas de alta. Simple y sencillamente cuenta con un dispositivo llamado ahogador. Pero este sensor es el que le indica a la computadora de la posición de la mariposa de aceleración, y en base a eso la computadora va a hacer ajustes, y esos ajustes van a depender de la colocación de la mariposa, y desde luego que con esos ajustes va a haber mejor funcionamiento de la unidad. ¿Por qué? Porque la entrega de combustible, el tiempo de encendido y otros dispositivos controlados van a trabajar en base a la información que la computadora esté mandando. ¿Sale? Sensor TPS, sensor de posición de la mariposa de aceleración. Lo vamos a decir en español, para en su momento decírselos también en inglés. Otro de los componentes en cuestión de posición va a ser el CMP, o sensor de posición del árbol de levas, que es este. Este lo vamos a tener en la parte superior, en la parte de la tapa de la culata o del árbol de levas, ya que, como su nombre lo menciona, sensor de posición de el árbol de levas. Con esta información la computadora se va a enterar en qué posición se encuentra el pistón número 1 para poder iniciar su control o su sincronización de funcionamiento con respecto a lo que es árbol de levas y cigüeñal. Entonces ya tenemos dos, el sensor TPS y el sensor de posición del árbol de levas. Vamos ahora a ver el sensor CKP, el sensor de posición del cigüeñal. Este se va a encontrar en esta parte. Está claro de que nosotros vamos a seguir la línea y por acá lo vamos a ver. Aquí vamos a tener el sensor CKP. Con esta información la computadora va a controlar prácticamente todo. Este es el más importante de los sensores. Si no tiene sensor de temperatura de aire, el motor arranca. Si no tiene sensor de temperatura del refrigerante, el motor arranca, a lo mejor con cierta dificultad. Si no tiene sensor TPS, aún así, de todas maneras arrancaría, va a haber falla. Perfecto. Si no tiene sensor CMP o no tiene sensor CKP, ese motor no va a arrancar. En algunas unidades es muy probable que pueda arrancar sin sensor CMP, pero genera un código de falla referente a sincronía o sincronización. Pero si el sensor CKP falla, definitivamente ese motor no va a arrancar. Así es que no va a tener ni pulsos, ni chispa, ni va a activarse la bomba de combustible que se encuentra dentro del tanque. ¿Así estamos? Qué bueno que lo estemos entendiendo. Otro de los sensores que están dentro del mismo sistema y que cumplen con un papel importante es el sensor MAP, que vamos a tener aquí. Este es el sensor MAP, sensor de presión absoluta del múltiple. Si cuenta con una manguerita, como en este caso, va a detectar la presión atmosférica dentro del múltiple de admisión. Si cuenta con una manguerita que se conecta a él, es porque está detectando la presión atmosférica dentro del múltiple de admisión. Ahí está la manguerita. ¿Sí? Este es un sensor MAP que le indica a la computadora
Obviamente la variación existente en la presión atmosférica dentro del múltiple de admisión. Y este sensor, a través de voltaje variable, va a indicarle a la computadora a qué presión existe. Y la computadora puede hacer los ajustes necesarios para llevar a cabo el control en combustible, en encendido y desde luego en marcha mínima. Y exista un buen control para las emisiones contaminantes. ¿Sale? Ese es el sensor MAP.